Eh, bueno, hago tu presentación, Luciano. Bueno, es un gusto tenerlo con nosotros a Luciano Codesheira. Luciano es licenciado en Economía de la UBA y especialista en Economía del Petróleo y del Gas Natural en el ITBA. Cuenta con una especialización en Estructura Jurídica y Económica de la Regulación Energética del CEARE-UBA y un máster en Energía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor de la Universidad Austral, de la Universidad de Belgrano y en la UNSAM. Actualmente es el director de Argentina y Uruguay de Gas Energy Latin America y CEO de Seibo Growth Strategies. Es codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral y, como dijimos, profesor de la UNSAM y de la Universidad de Belgrano. Bueno, es un gusto tenerlo a Luciano con nosotros y sin más le doy la palabra para que nos cuente este problema del gas natural licuado que tenemos por delante. Luciano, es todo tuyo. Gracias, Salvador. Gracias a todos por estar acá participando de este seminario, de esta reunión. Hace semanas, un puñado de meses, Salvador me invitó a hablar de determinados como hitos de precios altos y la pregunta que quedaba hacia el final, mucho antes incluso de la invasión rusa en Ucrania, si esas condiciones vinieron para quedarse o si realmente era una condición fugaz, ¿no? Que iba a durar unas semanas o meses. Bueno, ya la historia la conocemos, es otra. No habíamos analizado tanto en aquella reunión el impacto en Argentina, sino era tan solo tratar de descifrar qué estaba pasando en el mundo. Bueno, hoy el menú es otro, ¿sí? Hoy haré alguna mención a lo que está pasando a nivel internacional, particularmente en el mercado de GNL, para llegar a los precios y para después llegar a Argentina, ¿no? Que es un poco lo que nos interpela. Bueno, ¿qué hacemos, ¿no? En esta situación donde los precios del gas natural es el energético por excelencia que importamos en este país, tiene los precios que tiene, ¿sí? Entonces, poco ese es el índice, sin ponerlo en lámina. A ver, ahí está. Quizás, disipando un poco esta situación, va un poco lento esto. Ustedes saben que el mundo está en una transformación pocas veces vista, ¿no? Digo, no solamente se trata de tecnologías que cambian de una manera disruptiva el orden que conocíamos en la energía, el avance de las renovables, los nuevos recursos fósiles que antes no se desarrollaban. Bueno, eso dio lugar a un cambio ya no energético, sino geopolítico, ¿sí? A nivel global. Hace 15, 20 años atrás, el orden anterior era un orden donde las potencias hegemónicas, las economías que dominaban las actividades económicas y las que empujaban la economía global, eran economías demandantes, deficitarias en términos de energía, ¿sí? Y lo que empezamos a ver en los primer quinquenio, tal vez, en la primera década de este nuevo milenio, es una transformación tremenda, ¿no? Donde hay un actor que es Estados Unidos, que pasó a ser la gran economía que hacía de su apetito voraz por los hidrocarburos, ¿no? Trazaba en gran medida un orden económico y geopolítico global. Bueno, esa figura desapareció. Estados Unidos pasó a ser un gran como oferente a nivel internacional y a poner en funcionamiento una nueva diplomacia energética, ¿sí? Que sí funciona ahora, se puede ver bien claro como contrapeso del dominio de Rusia en el mercado europeo. Un poco, estas son las líneas que les quiero transmitir. No sé si ustedes conocen, asumo que si más o menos están en el mercado energético, hay un organismo público del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es la EIA, como figura acá, donde llevan a cabo análisis, estudios y estadística, ¿no? En manera
independiente, así es como se presentan, pero bueno, depende, como ya les dije, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que quizás es el think tank o es el ámbito de estudios más reconocido a nivel internacional, ¿no? Por lo menos está entre los 3 y 5 más importantes del mundo. Los informes que ellos hacen, ahora tienen este formato, que les muestro acá, ¿no? Es el Annual Energy Outlook. A partir del 2011 tiene esta cara. Antes tenía una cara un poco más propia de otros tipos de manuales, ¿no? Pero hacían exactamente lo mismo, quizás con menos variables, ¿sí? Ahora ampliaron mucho las variables, y lo que les quiero contar es un poco cómo cambió esto. Se los presentaba justo el sábado pasado a mis alumnos de la UNSAM, ¿sí? Cómo cambió el mercado americano de gas natural desde el Outlook 2005-2006. Fíjense, la medida que uso para plantear esta transformación es lo que la agencia esta, la Oficina de Administración de Información y Energía, el Departamento de Energía de Estados Unidos, la EIA, establecida como proyección de importación de gas natural licuado, ¿no? En aquel entonces, después les voy a mostrar, el LNG era realmente una oferta energética realmente cara, ¿no? Difícil de encontrar, había que buscar en algunos países de Medio Oriente o Asia, eran muy pocas las opciones, y eso le generaba a Estados Unidos que cualquier necesidad de importación de GNL era un gas lejano, caro, costoso, con mucho recorrido en términos de días, ¿no? Para llegar a las costas americanas. Miren cómo se percibían a sí mismos como una economía que durante el informe 2005, en las próximas décadas, o sea, hasta ya un hito que ya superamos, 2019, 2020, ellos iban a estar importando en forma creciente gas natural licuado, ¿no? Casi llegando a los 15 BCF, que es la medida típica para medir el volumen de gas natural. 15 BCF, billones, 1.000 millones de pies cúbicos día. Créanme que es mucho. Bueno, todo estaba pasando en el mercado americano. En el informe en 2006 ya habían corregido a la baja, fíjense cómo era la perspectiva de la curva, ¿no? Para aquel entonces, una baja de corto plazo, pero hacia adelante, a mediano y largo plazo, la expectativa era un requerimiento de importación realmente muy caro y muy alto, 20 BCF, ¿sí? Esto lo sostuvieron los distintos informes, ya el del 2007, lo mismo el del 2008, fíjense que como iban corrigiendo, ¿no? En el corto, pero mantenían alto la expectativa de importación de GNL en el largo plazo. Bueno, eso cambió en el 2008 y se ve en el informe 2009, se descubre este play, este mega yacimiento que se llama Marcellus, y el informe del 2009, que es el que les puedo mostrar la tapa aquí, ¿sí? Ya presagiaban un cambio muy importante, ¿no? Ya iban a dejar de importar GNL, obviamente sí iban a importar gas por ducto, tanto de Canadá como de México, pero los volúmenes de importación de GNL eran mucho menores. Tengan en cuenta que estas expectativas altas de importación no son otra cosa también que la importación de un recurso caro. GNL era caro, con lo cual la expectativa de precios que influía este tipo de reportes eran: Estados Unidos va hacia un consumo de un energético recientemente más costoso, ¿no? Bueno, toda esta historia es conocida. Se habían dado tensiones de precios en este contexto, y después los precios, ya a partir del informe de 2010, como se ve acá, Estados Unidos iba a dejar de demandar GNL importado, ¿no? De hecho, ya para este entonces habían pedidos de exportación de GNL, ¿no? Un cambio, era como una imagen invertida. Estados Unidos empezaba a verse como exportador de GNL. Esto obviamente, la sobreabundancia de gas natural generó un proceso que se inicia en el 2011, precios bajos del gas natural. Bueno,
tuvo tres elementos detonantes. Esta caída del precio del gas, como a veces digo, tres vías de escape. Una, obviamente, fue la quiebra de muchas de las empresas volcadas a la producción de gas natural, porque sus proyectos se habían llevado, se habían planificado, ¿no? Se habían ideado, estilizado, considerando entorno de precios altos y crecientes. Bueno, eso ya no iba a suceder, el precio iba a estar en orden de los 3, 4 dólares o menos el millón de BTU, entonces muchas empresas quebraron. Otras se volcaron a la ventana petrolera, que se puede ver acá en un color celeste, en este mapa, pensando que eso no iba a afectar el mercado local de petróleo, mucho menos el mercado global. Bueno, pasó eso y mucho más, ¿no? Estados Unidos desarrolló el shale oil boom, ¿no? A partir del 2011-2012, que hoy conocemos también en estos últimos 10 años. Y la otra vía, por aquel entonces, fue un informe que dio a conocer la capacidad o los recursos que hay en distintas economías. Una de esas, la Argentina. Aprendimos que existía vaca muerta, y que solamente había una economía o una industria, ¿no? Que era la americana, con capacidad, con tecnología, con know-how para desarrollar, desbloquear, ¿no? Esos recursos que estaban en Argentina, en China, en Polonia, en México. Bueno, y ahí nació como también una nueva oportunidad para que estas empresas americanas puedan localizarse en estas economías que les acabo de mencionar, ¿no? Y dar a conocer un poco su conocimiento, su tecnología. Bueno, es un poco la historia muy cortada y contada así muy incompleta de cómo se está dando y cómo se dio en forma precipitada ese cambio. Como les dije, hoy Estados Unidos tiene una capacidad, quieren que incluso de estos niveles, porque se acaba de poner en funcionamiento una nueva planta más de liquefacción que alcanza los 13 BCF día, ¿no? O sea, aquello que se esperaba importar, ya Estados Unidos tiene capacidad para exportar GNL, ¿sí? Un poco un resumen corto de cómo fue el mercado internacional de GNL, quiero que miren solamente dos cosas. Una, para tener una idea de la transformación, ¿no? Desde el 2010-2011 hasta el 2019-2020, el cambio, el crecimiento medido en millones de toneladas por año, que es la capacidad de liquefacción, creció entre un 70 y un 80%. ¿Sí? Y si lo medimos a inicios de este milenio, ¿sí? O sea, cuánto había antes del 2000 y cuánto hay hoy por hoy, creció 6 veces, 6, 7 veces el mercado de GNL a nivel global en términos de capacidad de liquefacción. Hoy por hoy muchas plantas están al 100%, ¿no? De esa capacidad. Fíjense, esta imagen, un poco yo la veo tapada, acá atrás figuraría la fecha de ahora, que es marzo del 2022. Hoy por hoy, con la entrada en operación de las plantas Cascasius, que es la que les comentaba en los Estados Unidos, la capacidad total de liquefacción asciende a 465 millones de toneladas por año. Y hay en proyecto, seguramente se concreten todos estos proyectos, de acá a 10 años, y no me extrañaría que se sumen más proyectos con los precios actuales, proyectos en lugares que todavía no se desarrollaron, como Irán, por ejemplo, más proyectos en Canadá, quizás proyectos en Argentina también, ¿no? Que amplíen este incremento, ¿no? Que figura acá de 34% al 40% al 50%, con lo cual hay más gas natural licuado para el mundo, un mundo que necesita diversificar la oferta de gas natural por condiciones que ya conocemos. Ahí vamos a ir estas condiciones que presentan a nivel internacional. Otra cosa más, antes de hablar de Europa y Rusia, fíjense cómo en esta apertura entre la capacidad de liquefacción operativa y en proyecto, si sumamos todo, nos encontramos con que a nivel global, 3 economías, 3 países, estos son Estados Unidos, Qatar y Australia, está en color verde, acumulan el 55%, terminando esta década, ¿sí? El 55% de la capacidad de liquefacción va a estar solamente en 3 países.
Si sumamos Canadá, estamos ya cerca del 60%. ¿Sí? 6 de cada 10 buques van a salir entonces de estos 4 países: Canadá, Estados Unidos, Qatar y Australia. No es un dato menor. En ese contexto, con esa mirada, aparece algo disruptivo, ¿no? Ya nosotros habíamos visto en los últimos 15, 16 años cómo Europa estaba presa de suministro de gas por parte de Rusia. Siempre fue un problema. Desde Rusia el planteo del problema no somos Rusia, sino los países en tránsito, ¿no? Donde pasan los ductos, como Ucrania, por ejemplo. De hecho, las soluciones que siempre planteó Rusia fue, bueno, bypassear los países en tránsito, el gasoducto Nord Stream y el Turkish Stream, que era originalmente llamado South Stream, era evitar pasar por Ucrania o países continentales de Europa del Este, hasta que llegamos a la situación que llegamos ahora en marzo, donde ya no hay un retorno, donde muchas economías, y fundamentalmente Bulgaria, Alemania, ¿no? Alemania llegó a tener en el 2020, fue un año de muchas compras de gas ruso, casi el 50% de su gas pasó por ese gasoducto que les comentaba, del Nord Stream, que conecta directamente a Alemania con Rusia. En el 2021 los volúmenes de Rusia fueron un poco menores, esto lo comentamos en la última presentación que di acá en estos seminarios, llegó a ser el 45%. ¿Sí? Bueno, los niveles de este año y de acá en adelante van a ser mucho menores, solamente para que vean cómo es el mallado de gasoductos y cómo todos los gasoductos, o gran cantidad de los gasoductos, terminan en Rusia, ¿no? Siguen en realidad a estas distintas locaciones, la península de Yamal, por ejemplo, o el Ártico, donde están los grandes yacimientos de gas de Rusia. ¿Qué dije antes? Que esto, bueno, obviamente tiene un punto de quiebre y es con el avance de las tropas rusas en Ucrania. Es que hay dos estrategias, o hay una sola estrategia con dos planes concretos, ¿sí? Que son dejar de comprar gas natural a Rusia, ¿sí? Fíjense cómo la Unión Europea, la Comisión Europea, que es la que lleva la Comisión, la que lleva estos temas más de rigor técnico y de análisis de los mercados, plantea como objetivo, como meta, ¿no? Terminar con la dependencia de los combustibles fósiles, petróleo, pero fundamentalmente gas natural, antes del 2030, ¿sí? Con los combustibles de Rusia, ¿no? Y que en un plazo más corto, mucho antes que el 2030, tienen que recortar, y esa es la meta, el objetivo, 2/3 partes de las importaciones de gas de Rusia. Esa manera es, bueno, buscar otra fuente de suministros, con gas natural por ducto de Argelia, de Azerbaiyán, de Noruega, evitar consumos excesivos, políticas de eficiencia en los niveles de consumo, cambiar la matriz de generación, volcándose más todavía a la energía renovable, incluso a la energía nuclear. Ya hay varios documentos de la Comisión Europea de volver a retomar como la senda nuclear. Bueno, pero hay un 50% de este 2/3, que es algo así como 50 billones de metros cúbicos, ¿sí? que se esperan que sean GNL. Nuevos barcos de GNL arribando a las costas europeas. Son algo así como 500 o 520 nuevos buques durante el 2021. La pregunta del millón es, bueno, si estos 520 buques nuevos adicionales, ¿de dónde van a salir? De alguna manera, estas nuevas plantas que les comentaba en los Estados Unidos van a dar respuesta a estos incrementos, pero la medida, ¿no?, de 50 BCM, 500 barcos, es realmente una vara muy alta. Por eso la Agencia Internacional de Energía, otra fuente de generación de muchos análisis y estudios,
plantea otro objetivo, algo así como 200 o 250 nuevos barcos. En lugar de 50 BCM, se habla de unos 20 BCM de gas natural licuado y 30 BCM de otra fuente de suministro, ¿no? O sea, y ahí entra Argelia, Noruega, Azerbaiyán y demás. Pero también acá aclara en estos 10 puntos cómo salir de esa dependencia, ¿no? Cómo evitar la dependencia al gas ruso, donde también aclaran, bueno, primero, no firman ningún nuevo contrato, nuevas fuentes de suministro, que es lo que estoy hablando, las plantas de almacenamiento funcionando de una manera mucho más como determinada por una agenda pública, intergubernamental. Bueno, el despegue de proyectos eólicos y solares, bioenergía y energía nuclear, cosas que le van a brillar los ojos a Salvador. Bueno, mejorar eficiencia energética en edificios y en la industria, fomentar una reducción temporal de termostato, ¿no?, en 1 grado centígrado por parte de los consumidores. Bueno, políticas de todo tipo para evitar esta dependencia al gas ruso. Y solamente para terminar de esta parte de los aspectos internacionales, antes de llegar a los precios, fíjense cómo los buques, esta es una imagen de los buques de los últimos 2 meses, todos los buques de GNL que salían de Estados Unidos, en realidad el 70%, ¿no?, fueron al mercado europeo. En otro momento, este porcentaje era de 30% de buques de GNL de Estados Unidos yendo al mercado europeo. Está bien que hay una cuestión también estacional. Ustedes saben que incluso acá en el sur, en Sudamérica, los buques llegan con frecuencia en el invierno en el hemisferio sur, con lo cual, bueno, habrá que ver cómo está la hidraulicidad, un tema que les voy a comentar después, y cómo Brasil también va a sortear esta mejora en la hidraulicidad, ¿sí?, en los ríos y en las cuencas brasileras, y poder recortar los 112, 113 barcos que llegaron durante el 2021 a las plantas de regas en Brasil. Seguramente sean bastantes menos, ¿no? Yo estoy calculando entre 70 y 80 barcos que arriben este año a Brasil. Todo repercute en los precios. Miremos esto porque esto realmente es alarmante. La imagen que yo mostraba el año pasado, cuando hicimos este seminario, hacía como un análisis de 3 casos, ¿no?, como figura acá. El caso 1, el pico de precios en el invierno japonés, ¿sí?, a principios del 2021, la crisis texana, ¿no?, el frío polar en Texas, que disparó los precios del Henry Hub en febrero del 2021, y la tendencia creciente que unía los precios en Corea y Japón, y el TTF de Europa, hasta llegar a un precio inesperado, ¿sí?, de $30 el millón de BTU. ¿Sí? Bueno, esos $30 en ese momento se percibían realmente caros. Fíjense cuando esto es una captura de los contratos de futuro, ¿sí?, en el mercado asiático. Para abril de este año, ¿sí?, lo tomo acá, lo amplío para que todos lo podamos ver, para abril y mayo de este año, esos picos de 30, 40 dólares el millón de BTU iban a caer, iban a bajar a niveles de 15. ¿Sí? Y ya estábamos en noviembre del 2021. Esta imagen vista en octubre, en septiembre, mostraba una caída mucho más precipitada. Acá se estaba levantando la cota, ¿sí?, de la temporada baja europea. Bueno, esta cota que se veía en 15, que caía a la mitad o más de la mitad, cuando ya pasaba el invierno en el hemisferio norte, desaparece. Cuando en febrero de 2022 hago el mismo ejercicio, me encuentro con que los precios son tan altos, ¿sí?, en enero, febrero, marzo, como el resto, incluso suben, ¿sí?, en el resto de los meses del 2022. Estamos enfrentando un 2022 con un régimen, con un registro de precios realmente altos. Y esto es una captura de una pantalla de cotización del mercado de futuros antes, ¿sí?, a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Con lo cual nos queda ahora pasar ese obstáculo que es la guerra, la invasión. Los precios, un día, la primera semana de marzo, ¿sí? El 7 de marzo, perdón, a las 11:58 de la mañana, el contrato en el mercado europeo, el TTF, ¿sí? Alcanzó, medido en euros por megawatt hora, que es la unidad de medida de los contratos futuros del mercado de gas en el ICE, en el mercado europeo, llegó a convertida a $110 el millón de BTU. Nos parecía mucho 30, nos parecía mucho 20. En marzo, la expectativa de precios, ¿sí?, para abril 2022 del gas natural estaba en $110. ¿Cuánto está ahora? Esto lo tomé hoy, ¿sí? 30, como dije acá, 30 de marzo, cerrando el mes. Bueno, los precios alcanzó un poquito, pero está bastante firme, en niveles entre 110 y 125. Esto es algo entre 38 y $40 el millón de BTU. Créanme, esto sigue siendo realmente una alarma para el mercado de GNL y en particular para la Argentina, que tiene que ver la manera de cómo importar el gas natural. El viernes pasado, ¿sí?, la estatal, lo que era ENARSA y ASA, lanzó la licitación para 9, ¿sí?, cargamentos de gas natural licuado para el mes de mayo. La apuesta, como dice este artículo de Economic Journal, recibir precios inferiores a $35 el millón de BTU. Les recuerdo que el promedio del año pasado, ¿sí?, de todos los barcos que llegaron en el 2021 fue de $8,33, ¿no?, el millón de BTU. Solamente de un tiro se nos está multiplicando por 4, por 5, por 6, por 7 el valor del gas natural licuado que debemos importar. Todavía no sabemos, la licitación se lanzó el viernes pasado, no está resuelto este proceso, este llamado. Bueno, lo cierto es que esto se hace en un entorno de precios realmente altos. Tenemos un buque solo, cerrado, que se hizo hace un mes, ¿sí?, y esa licitación cerró con una sola compra, con un solo contrato spot de $27, porque parecía caro, ¿no? Y ahora estamos cruzando los dedos que se mantenga en 35. Lógicamente en el medio hubo una guerra que disparó los precios y hay una política intergubernamental entre los países europeos de comprar cuánto barco esté dando vuelta, ¿no? Ya es una cuestión ya no de mercado, ya no regido por los principios económicos, sino que tiene que ver estrictamente con la seguridad energética y con una política de salir, ¿sí?, de la dependencia de gas ruso. Miren, un cálculo, un ejercicio que yo había hecho a principios de este año, de preguntarme, bueno, cómo impactaba este contexto de precios más altos, donde también veíamos que aumentaba el precio del crudo. Fíjense que los supuestos de precios para este caso eran $24 el gas natural, 92 dólares el barril el caso del petróleo y el resto de los derivados. Esto mejora las condiciones de exportación de petróleo a Argentina, por eso sube. En el caso de la importación de petróleo, si lo comparamos con el 2021, pero ya la importación de gas natural desde Bolivia, la importación de GNL y la importación de gasoil, nos genera un déficit, ¿sí?, de 2.116 millones de dólares en los resultados de aquel entonces. Un déficit mayor, ¿no?, que los casi 1.700 millones de dólares que fue el 2021. La realidad es que con los precios actuales, este monto, ¿no?, corriente que se nos va de un año al otro, va entre 2.500 y 3.500 millones de dólares. Un enorme problema. Después lo voy a atar con la obra de infraestructura que se necesita. Otro problema que tenemos en la Argentina es la bajante extraordinaria del río Paraná, sumo también al Uruguay. La programación estacional que hace CAMESA viene mostrando en realidad esta problemática, donde tenemos demasiada generación térmica. Recién en las últimas semanas, ¿sí?, tenemos
una mejora de las condiciones, ¿sí? Según los registros de y de Salto Grande, hay más agua, más caudal de agua, lo cual permite, y las proyecciones meteorológicas de lluvias a futuro también dejan ver quizás una mejor condición. Bueno, se puede ver la diferencia entre las fotos, bueno, no sé si alguno vio las fotos entre lo que fue los incendios de Corrientes y cómo ahora con la lluvia generó, bueno, una nueva imagen, ¿no? Bueno, eso obviamente impacta esas lluvias, impactan en la capacidad de generar energía eléctrica en base a generación hidráulica. Perdón, déjame poner. Otro tema, y este tema es muy importante, Bolivia está en el medio estamos en realidad con Bolivia en una adenda de lo que es el acuerdo IPFB y ASAM. Esta adenda, este ajuste, a diferencia de los 14, 16 millones de metros cúbicos día que llegaban hasta hace meses, no se sabe de cuánto va a ser, ¿sí? El recorte, pero se estima que Bolivia va a poder mandar no más de 10 millones de metros cúbicos día, ¿sí? Lo cual realmente es un problema, porque toda esta región del norte es un problema en general para todo el sistema energético argentino, porque no llegar gas de Bolivia implicaría aumentar respecto a los 57 buques que entraron el año pasado, ¿no? Aumentar más buques de GNL, justamente porque Bolivia no puede cumplir con sus compromisos comprometidos, ¿sí? El otro problema, aparte de eso, que cómo se tiene que resolver esa matriz ante la falta de gas de Bolivia, es un problema más espacial, más local, ¿sí? Fundamentalmente porque la producción de la cuenca del noroeste también sigue en baja, y está en niveles que, como se muestra en este grafiquito, está entre los 4 y 4,20 millones de metros cúbicos día, una producción que sigue bajando mes a mes, día a día. Y si tomamos la demanda desde el norte de Córdoba para arriba, incluyendo Tucumán, Salta, Jujuy y demás, nos queda que el déficit en esa región del noroeste argentino es de 12, 13 millones de metros cúbicos día. Esto quiere decir que si Bolivia manda 10, nos está faltando 2 millones o 3 millones de metros cúbicos día que no tenemos forma de llevarlo por el gasoducto del norte, trae el gas desde arriba para abajo, ¿sí? La única opción va a ser o reducir la generación térmica del Bracho, de Güemes, en esas zonas, dos grandes centrales, quemar combustible líquido, lo cual hay una logística poco cierta para poder abastecer esas centrales, o un tema que trae las conclusiones es traer gas desde Chile, ¿sí? Para atender esta demanda. Lo cual es un problema ya no de presupuesto, no de balance energético, sino de seguridad energética, ¿no? De cara, y es un problema que se repite el año que viene, con lo cual es un problema que tiene también ribetes políticos. En este contexto, el año pasado, con el decreto 489, se trata de poner en valor ciertos proyectos, ¿sí? De ampliación del sistema de transporte argentino. De alguna manera, la centralidad, ¿sí? La tiene un proyecto llamado, en el punto 2, el gasoducto, nuevo ducto Néstor Kirchner. Es, como ustedes saben, un proyecto que no es nuevo, que viene ya desde hace por lo menos 5 años en conversaciones y con distintos resultados. No pudo alcanzar nunca el avance esperado, y ahora como obra pública se espera poder cumplir con este proyecto, pero lo cierto es que no va a estar hasta dentro de por lo menos 2 años, en una obra que alcanza los 2.500 millones. Ese déficit comercial que les comentaba recién, es justamente el costo de esta obra de gasoducto que nos permitiría poner el gas en la demanda, donde realmente se necesita, ¿sí? Y evitar esas exportaciones, producir empleo argentino, generar recaudación positiva desde la Argentina, digo, todos los beneficios que generaría, que derramaría una actividad de esta naturaleza. Bueno, más allá de incluso de poder revertir este gasoducto que les comentaba que baja el gas natural, con la posibilidad de llevar el gas desde Vaca Muerta hacia todo el noroeste argentino,
incluso poder colocar este gas natural en el norte de Chile, y por qué no, temas que ya estamos discutiendo, de poder utilizar a Bolivia su infraestructura para poder alcanzar el mercado brasilero, ¿sí? Desde revirtiendo todos los caños, atravesando Bolivia. Bueno, cosas que la realidad es que me parece muy adecuado analizarlo, discutirlo, pero tenemos un problema por delante, mucho más grave, que es cómo superar el invierno. Acá está una información del gasoducto, 2.500 millones de dólares, que les comentaba recién. Insisto con lo que decía antes, lo problemático en todo caso es cómo en una especie de resumen que me había pedido Salvador, bueno, planteaba la dificultad por atravesar este invierno, ¿no? Si lo que nos quedaba era solamente rezar que tengamos un invierno lo suficientemente templado y con abundante agua en los ríos, o en realidad hay alguna política por hacer. Yo creo que como política hay muy pocas opciones, esa es la cruda realidad. Una sería el swap con Chile, se está conversando esto, de poder llevar el gas natural desde el norte de Chile hasta esta región del NOA, estrictamente a través de los gasoductos que existen, ¿no? Llevando gas de Vaca Muerta a la zona central de Chile y recibir el gas desde el norte de Chile. Ellos tienen contratos ya de mediano y largo plazo con empresas navieras, con buques, con portfolios internacionales. Hay una solución más inteligente, en un escenario objetivo que planteo yo de GNL, de poder abastecernos con esos contratos que tiene Chile y no tener que pagar lo que hoy vale el gas natural, es un tema que está en discusión, poder desarrollar más Vaca Muerta hacia el mercado chileno, en la zona central, y poder recibir en invierno más gas natural desde Chile a la Argentina. Una leve mejora que se está observando en la hidraulicidad en las cuencas del Plata, fundamentalmente, bueno, el Uruguay. Esto permitiría elevar el despacho hidráulico, y la realidad es que hay que pensar en una optimización ya a niveles críticos, utilizando, bueno, otras soluciones, seguramente también cortes de suministro en algunas centrales en particular, facilitar la movilización de líquidos a algunas centrales térmicas, hacer más uso del GLP propano aire en algunas localidades. Bueno, habrá que ver cómo mejorar ahí, pero créanme que si el invierno es frío, estamos frente a un verdadero problema en Argentina. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Bueno, se fueron todos. Sí, no. Ah. Muchas gracias. Les pido que abramos los micrófonos y le damos un aplauso a por la linda charla. Y abrimos la sesión para discusión. Perdón, creo que el silencio se debió a que quedamos medio impactados por bueno. el resultado. Bueno, no sé si hay alguien que quiera empezar con algunas preguntas. Si no, tal vez yo empiezo con alguna pequeña reflexión. Vos hablabas de la cuestión del nuevo gasoducto, ¿no? Pero en realidad parecería ser que el nuevo gasoducto por ahora es solamente algo que puede ser una solución en 2, 3 años, quizás en el mejor de los casos. El problema además con el gasoil, ¿cómo está el precio del gasoil en este momento con respecto al GNL? Porque ya a esta altura del precio, digamos, ya están casi en forma comparativa, ¿no? ¿O cómo? Ya, hoy, si lo medís, hay una ley de precios, ¿sí? Que hay dos curvas que integran todos los precios, ¿no? El precio del gasoil y del crudo medido en millón de BTU es el tope, o sea, comprar gas siempre va a ser más barato que comprar gasoil. Y hay un piso que es el carbón, también medido en millón de BTU, que es el piso.
¿no? Bueno, hoy el gas, el trazador de gas, este que les comentaba, rompió el techo. Rompió el techo. O sea, sale más barato comprar gasoil que comprar GNL. En este Bueno, momento, ujú, por este cambio ujú, disruptivo. Dame un segundo y te digo cuánto sí. está hoy el gasoil medido en millón de BTU. Pero por estas condiciones, para que te des una idea, para que no me carga. Dame un segundito, pero Sí, ¿me entendés lo que sí, sí, planteo ya como piso de techo? entiendo. Sí, ya estamos en una situación que, No, no te digo en el mercado argentino, sino en el mercado global. Siempre cuando hablas en Argentina tienes que sumar, ¿no? Un costo. A ver, se me está cargando la página, qué lenta que está. Eh, este es un bueno, chivo para el Instituto de Energía de la Universidad Austral, que hacemos un seguimiento de estas cosas. El gasoil, hoy en millón de BTU, en el NICE, en el mercado, esto es el mercado americano, ¿sí? O sea, se está abriendo. Cargando datos, tengan paciencia. 29 dólares el millón de BTU. ¿Sí? sabe que cuando ya pasa los 29 30 dólares el dólares, millón de ya, BTU. cuando pasa Sí. los 30 dólares ya estás pagando más el GNL que el gasoil. Ponerle 30, el GNL, claro, Ahí depende de cuál ese es tomes. El LNG Japan Korea Market está 38, 39, con lo cual perfecto. rompe esa lógica. Siempre Claro, el líquido, como sustituto lejano del gas, era más caro, ¿no? claro, Es más fácil de manipular, de manejar. El gas siempre es más costoso su manejo, ya sea gas licuado o gas por ducto, es más costoso todo. Es por eso que siempre el LNG o el gas por ducto es más barato que el gasoil. Bueno, esto se dio vuelta en este contexto por la altísima demanda de gas de Europa. ¿Sí? perfecto, muchas gracias. Ahí estaba levantando la mano Javier, no sé si todavía está ahí. Ahí, Sí, Marian, sí, ahí estoy. ahí Medio oscuro, Javier, pero estoy. adelante. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes. Javier. Bueno, te felicito, la verdad que muy, muy interesante todo lo que has dicho y preocupante además. Te hago la siguiente consulta. En el contexto que vos bien has analizado, ¿cómo ves el hecho de que, bueno, nosotros somos importadores netos de gasoil, ¿no? Pero simultáneamente se bajó el límite que se admite de biodiesel. Y nosotros somos productores de biodiesel. Por ahí, por lo menos transitoriamente, ¿no podría haber alguna salida? ¿Cómo la ves? Sí, sí, coincido. Creo que sí, se podría, en esta condición emergencial, cambiar el corte, ¿no? Claro, Para hacer un mayor uso de biodiesel. Sí, sí, entiendo que no se lo están preguntando dentro de la Secretaría de Energía. Creo que no lo están evaluando. Sería bueno, en todo caso, plantearlo para que sea una... Digo, hoy se está hablando de cortes en el sector agro y para claro, centrales de gasoil, ¿sí? Con lo cual vamos hacia un invierno con complejo. carencias, sí, con falta de energéticos fundamentales, ¿no? Creo que cualquier solución de este tipo debería llevarse a la práctica en forma, no sé qué grado de respuesta puede dar la industria para poder volcarlo eso, pero es un muy buen momento para llevar ese tipo de propuestas. ¿Sí? Bueno, gracias, Luciano. A vos. Pedro está con la Pedro, mano en sí, alto. sí, Sí. dale, Pedro. Hola, ¿qué tal, Luciano? Bueno, muy buena la presentación y un saludo que hace tanto que no nos vemos. Voy a hacer una pregunta muy desde mi humilde conocimiento del sector gasífero y hasta te diría que es casi inocente mi pregunta.
¿Cómo está el mercado de biogás? Como para, aunque sea localmente, en comunidades y demás, poder abastecerse o de alguna manera paliar en un leve porcentaje una posible escasez. Bueno, no es un mercado que conozca a fondo, tengo que ser honesto. Creo que tiene una ventaja, el biogás como respuesta local, también la tenés en las zonas donde más falta gas natural, ¿sí? Entonces, no debería ser una idea desacertada, ¿sí? Avanzar generar condiciones para que ese mercado tenga en este invierno, en los próximos meses, un empuje, ¿sí? Porque todo va a ser muy caro. Yo sinceramente no sé cuáles son las cosas más allá de esto del swap que les comentaba, qué otras soluciones tiene en la mesa la Secretaría de Energía. No conozco todas. Habría que, Salva, llamarlo a Gustavo. Justo hablé con él ayer y hoy. Quizás él pueda transmitir alguna de estas, preguntas que no tenemos respuesta porque no sé qué es, y tampoco está claro la capacidad de respuesta del mercado de poder cubrir un faltante tan grande, ¿sí? La realidad es que no va a ser algo en el margen. Lo que va a estar faltando de gas es realmente mucho, como todo, dependemos mucho del clima. Si el invierno es como los últimos 2 inviernos, por ahí no la pasemos tan mal. Y si no, va a haber cortes. Ya las industrias están muy preocupadas porque aquellas que no tienen contratos firmes se van a ver sin gas natural. Cosa que están acostumbrados también, no va a ser la primera vez. Un comentario sobre lo de Pedro. Pedro, Muchas gracias. respecto de lo que preguntabas, Pedro, tenés que acordarte de que la mayor parte del biogás que se produce, que es muy poco en Argentina, nada comparable, es 50% en el mejor de los casos metano y 50% otras cosas. Por lo tanto, no cumple las condiciones de calidad que se requieren para que se puedan poner en gasoducto, ni en casi ninguna aplicación, ni aplicaciones domésticas, ni aplicaciones industriales. O sea, de que estamos bastante lejos que se pueda usar biogás en Argentina en esas condiciones, digamos. No tener las condiciones de calidad. Se pueden usar el biogás claramente para aplicaciones locales, como por ejemplo una pequeña caldera, la generación eléctrica en una central especial, como realmente se usa, inclusive se usa en el SEAMSE, son aplicaciones puntuales y locales, no generalizadas. Ahí está, Octavio. Salva, perdón, una preguntita. ¿Eso es Sí. una condición de purificación que acá no se hace tanto del biogás? ¿O esa es general del biogás por sí solo, por sus propias características? Es en general del biogás, pero además purificarlo ya le aumentas el precio en forma muy notable. Claro. Digamos. Claro. Sí. Ahí está Octavio. Gracias. Octavio. Sí, una pregunta. Esto que estamos viendo es el escenario de posibles precios del gas natural licuado o de las importaciones de gas natural que habría para el resto del año, digamos, o para el año próximo. ¿Cuánto es la necesidad de importaciones de gas frente al consumo total de gas en Argentina? Y, o sea, ¿cómo impactaría en el costo promedio para el sistema, costo promedio del gas, este aumento escandaloso en el precio del gas natural licuado o de las importaciones? Bueno, excelente tu pregunta. Para algunas cosas te puedo dar la respuesta ahora, a nivel anualizado, lo que es la importación de GNL estará en el 7-8%, lo mismo desde Bolivia, un poco más, siempre es a nivel anualizado, ¿no?
Obviamente el LNG cubre los requerimientos invernales. Bolivia es más un flat, ¿no? Tiene cierta curva, pero es más un flat. Todos los ejercicios que yo conozco que se hicieron, los hicimos incluso también con otros precios de gas, para ahorrarnos una calvicie, ¿no? Que no se nos caiga todo el pelo. Porque la realidad es que creo que con los precios actuales estamos, yo no quisiera ver ese escenario, porque es muy ácido. Habrá que ver otro. La realidad es que no tengo un resultado positivo. ¿Cuánto impactaría? A ver, la pregunta sería, ¿no? Si queremos trasladar este aumento al usuario final, sería políticamente No digo el viable. usuario final. No digo el ¿Cuánto usuario final. ¿Cuánto ¿Cuál es el cuenta? impacto de esto en el costo promedio del gas? Después veremos qué es lo que se hace. Cómo se traslada ese costo promedio a los usuarios residenciales o industriales. Pero esto debe impactar de alguna forma en el costo promedio del gas, Bueno, mezclándolo sí. con gas de pozo, con gas de vaca muerta, etc. Con los números que te di, es el 8% de un incremento que es del 70%, si consideramos a 30 y pico 40, ¿no? Lo que sube mucho es el GNL. Los otros dos, el gas local y el gas de Bolivia, están más o menos en caja, no se va a disparar tanto. El gas boliviano sí está regido por una fórmula que se referencia por distintos líquidos, ¿no? De mercado americano, que si bien va a subir, no se va a disparar. Lo que pasó con el mercado de GNL, y en todo caso ahí sí la crítica es por qué no tenemos contratos a largo, ¿no? Si de hace 6 años que estamos importando en 3 meses, ¿no? Algo así como 50 buques o más, de hace 6 años, ¿por qué no tenemos contratos a plazo? ¿Por qué siempre navegamos en el spot? Seguramente porque se creía, y incluso yo también estuve en ese equipo, en ese team, de que el mercado global iba a unas condiciones de precios cada vez más bajos por todas las plantas nuevas que se van agregando, nos dejaba el mercado con un exceso de oferta, ¿sí? Es fenomenal. De hecho, yo digo, Europa, el invierno del 2020, ¿no? Está bien que estaba el COVID y demás, pero Europa yo lo defino como el mercado, la mesa de saldos del GNL. Europa pagó en junio del 2020 $2 por millón de BTU. Estaban de fiesta en Europa. Y ahora están pagando $100, ¿no? Iban a pagar en mercados futuros, ahora se recuperó. Digo, miren el cambio que se dio en el orden global a nivel mundial, y tenemos un continente con estos objetivos que comentaba antes, que de cualquier barco que esté dando vuelta, se lo quieren llevar no por precio, sino por necesidad geopolítica. Eso cambia todas las cuentas, ¿no? Bien, gracias, Luciano. No, de nada. Alberto, ahí tenía levantado la mano. Perdón, no. Tenés cerrado el micrófono, Alberto. No. ¿Qué tal? ¿Ahora se me escucha bien, Salvador? Sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Realmente excelente la charla. Tuve una breve interrupción de red, así que quizás estoy consultando algo que ya comentaste. Eso decímelo. Mi consulta es la siguiente, volviendo al hemisferio de arriba. Hoy se va a encontrar Europa comprándole hidrocarburos a Estados Unidos. Sé y entiendo que Europa es bastante reticente a lo que serían extracción de hidrocarburos que no son las más limpias, como puede ser el fracking que tanto se usa en Marcellus o en todo Target Shale que tienen, como Eagle Ford y más en Estados Unidos. ¿Cómo vos ves esto a nivel, no sé, político, de estar comprando un hidrocarburo que es un poquito más, que no es tan ambiental como lo que venían haciendo previamente? Bueno, vos sabés que en Europa hay muchas coaliciones, y en esas coaliciones el Partido Verde tiene peso importante, con lo cual creo que estas miradas deben empezar. Pero Europa está trazado desde hace décadas por un dilema de seguridad energética, ¿no? La avanzada hacia las energías verdes no es casualidad que se lideró en Europa.
Después siguió China, Estados Unidos, pero el liderazgo siempre estuvo en el mercado europeo, básicamente por su dependencia. No tiene recursos, salvo Noruega, y la dependencia rusa siempre fue un problema. Bueno, ahora busca una solución de raíz, ¿no? Y yo mostré unas láminas donde sí hay como dos planes. Uno de la Comisión Europea, lo pueden ver en los periódicos de las últimas 3 semanas, y la otra de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Ambas dos coinciden en que hay que avanzar hacia a recortar la dependencia de gas ruso. Siempre estuvo. Políticamente todo es muy raro. Vos sabés que el Nord Stream, lo comenté, es el gran gasoducto que va desde prácticamente San Petersburgo hasta Berlín, por abajo del Báltico. Es una cosa, y se estaba por aprobar el Nord Stream 2, ¿no? Que se paró la obra. En la mesa, en el board ejecutivo de Nord Stream, está la política también, ¿no? Está el ex canciller Gerhard Schröder, históricamente. Con lo cual, el vínculo, la diplomacia energética, era también una forma de unir, ¿no? Quizás a cosas que tenían otro tipo de enemistad en el pasado. Eso se rompió, ¿no? O sea, Rusia y Alemania estaban unidos justamente en horas en una alianza, si querés, energética. Eso se rompió. Y uno podría decir, bueno, justamente falta un liderazgo político en Europa, Angela Merkel no está, y ese es el costo también de todo esto, no lo sé, pero lo cierto es que los debates estos ambientales tienen un nivel. Cuando la cuestión es geopolítica, donde digo, creo que toma peso otra entidad, se los mueve al costado, ¿no? Y después volvemos a discutir en todo caso fracking sí, fracking no. Sobre todo porque estamos hablando de gas natural, ¿no? No olvidemos que también Alemania, la generación es a base de carbón, y si bien desactivó los proyectos, las centrales nucleares, está pegado a Francia. Digo, hay muchas cosas que uno podría analizar de por qué la Comisión Europea no tiene una norma común en todos los países miembros. No sé, quizás alguno de ustedes tenga alguna explicación más clara al respecto. Muchísimas gracias, Luciano. Excelente. Alfredo, ahí lo veo, Alfredo. Bueno, hola, muchas gracias por hacerme participar, Salvador. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Alfredo. Sí, adelante. Acá estoy con varias cosas porque estoy injertando cámara. Le agradezco mucho a Luciano por una excelente charla. Realmente corrobora mi humilde previsión de todas estas cosas, y puedo hacer un poquito un panorama de la situación complicada que la tiene la Argentina en lo inmediato y en lo mediano. También en mediano plazo no, pero en lo inmediato va a ser complicado. La parte meteorológica de la Argentina va a ser lo peorcito que va a tener con respecto a nuestras necesidades. Sabemos que un poquito de gas de Chile podría ponerse en la parte para importarlo. Bolivia ya no va a traer más gas de lo que supo traer. El gasoducto de Loma de la Lata, de Vaca Muerta a la primer parte, ahí al oeste de la provincia de Buenos Aires y después a Santa Fe, es por lo pronto en lo inmediato viable. Estamos hablando de 2 y hasta 3 años. El biogás, ya lo dijo Salvador, es algo muy pequeño, es un granito de arena. Los contratos, eso es una cosa interesante para saber, porque eso no lo sé. Los contratos vigentes del biodiesel, en el caso de que se pudiera manotear ese recurso como para utilizarlo en generación eléctrica, alternativa del gas,
eso no lo sé, si son rompibles esos contratos. Y por último, obviamente, mejor dicho, anteúltimo, reducir consumos, cortar, lamentablemente. Y lo más interesante es la especialidad de El Salvador, el uso racional de la energía. La experiencia que tiene Europa con una disciplina totalmente diferente a la nuestra es evidentemente interesante, pero bueno, la disciplina es complicada. Sobre todo en un momento que políticamente pedir más esfuerzo desde el punto de vista de esfuerzo es grande, nos ha tocado muy fuerte en este momento toda esta situación. Yo creo que es un poquito la síntesis de todas estas situaciones que estamos viviendo, y que el GNL, si bien es una alternativa obvia, el problema es cómo pagarla, ¿no? En un momento que estamos sin un solo divisa. La verdad, bueno, yo creo que me pareció muy, muy útil poder escuchar tu charla, Luciano. Muchas gracias. Y espero que puedas redondear las ideas que te tiré como un universo de inquietudes. Gracias. Quizás, bueno, Alfredo, sirvió para confirmar alguna de tus axiomas, algo que vos estabas diciendo. Está también en esta presentación. Yo no es que quiero traer un escenario oscuro, ¿no? para molestar, pero la realidad es que nos encontramos con un país en donde, quizás el mundo también, ¿no? A ver, no nos olvidemos un detalle. Venimos de un mundo, tomo lo que hablábamos recién, un mundo que tiene como una crisis ambiental, después una crisis sanitaria, ¿sí? Y ahora una crisis armada, una guerra. Esto no solamente altera los precios de los energéticos, uno a veces esta endogamia que hacen en un sector, pero la realidad es que los commodities agropecuarios también vuelan, las tasas de interés, economías endeudadas para atender estas necesidades, ahora tienen que pagar una deuda más cara, con lo cual el escenario necesariamente es crítico en lo económico y en lo político, con lo cual nada, va a doler. La realidad es lo que vos decías, seguramente enfrentemos situaciones de cortes. Hay una esperanza que no venga un frío duro, pero me parece poco para apostar a eso. Es realmente que me parece que como país no podemos llegar a esta situación. Hay cosas que se podrían haber hecho seguro mejor y no se hicieron. Hay cosas que podrían haberse hecho peor. El plan gas vino a poner, no nos olvidemos que la producción de gas se levantó, ¿no? Y no para de aumentar año contra año en estos últimos 16 meses. Se está levantando, y lo que se nos presenta es un cuello de botella en los caños, en la capacidad de movilizar ese gas natural. Bueno, nada, el contexto, hubieron contextos mejores, este contexto es realmente muy malo. Para todos los países importadores de lo que sea, los precios se dispararon. No sé si esto genera un cambio en las políticas de muchas economías, de empezar a cerrarse y evitar expandir sus problemas. Bueno, veremos. También es una oportunidad, no nos olvidemos que estos precios, de hecho, yo hablo de gas natural, pero esta salida europea del gas ruso va muy alineada con proyectos de hidrógeno. El caso argentino de hidrógeno se puede multiplicar, ¿no? Europa va a tener que salir a buscar celdas de hidrógeno por distintos lados, la apuesta es con Estados Unidos, pero bueno, acá tenemos las condiciones, el viento de la Patagonia, el agua, hay condiciones para poder aportar a este nuevo mundo. El mundo está cambiando, cambió, como comentaba antes en las primeras láminas, con Estados Unidos con un liderazgo energético, que antes era su lado más flaco, ¿sí? Ahora el mundo va a cambiar una salida, pero una estampida, ¿sí?, del gas ruso.
y del petróleo ruso. Bueno, eso genera oportunidades dentro del mismo recurso, buscar otra fuente de suministros, y en la sustitución de ese recurso por otro recurso energético, y ahí hay que ver, creo que tenemos la posibilidad de subirnos a ese tren. No sé si tenemos dólares, como dijiste vos, digo, problemas también hay. Bueno, lo discutimos en la próxima reunión. Sí. Gracias. Está Ítalo, ¿no? Para hablar. Sí, Ítalo, sí, dale. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Yo soy investigador de Uruguay y estoy haciendo una estadía con Salvador en la UNSAM. Un par de comentarios. Uno, el clima, si bien siempre es caótico e impredecible, hay una cierta proyección. ¿Tenés idea de qué es lo que se espera para este invierno? Lo segundo es, este cambio que está habiendo, ¿no ha hecho replantear un poco la huida de las nucleares? Alemania cerró las nucleares en parte por la coalición con los verdes, pero tuvo que pasar el carbón y ahora no están pensando volver a abrir las nucleares. Sí. Otro de la tercera pregunta es, el Uruguay tiene un cierto excedente de capacidad de generación de energía eléctrica térmica con petróleo, con fuel oil, que ya en algún momento lo ha vendido energía a Argentina. ¿Ese precio de venta de la energía eléctrica de Uruguay le conviene a Argentina, cosa de poder sustituir alguna generación de gas? Bien, a ver. Muchas gracias y felicitaciones por la charla. Gracias, Ítalo. La pregunta de lo nuclear, Europa se volcó de vuelta a nuclear. Hay proyectos en avanzada. De hecho, uno de los puntos de la recomendación de la salida del gas ruso es volvamos a retomar la agenda nuclear, que fue abandonada. Si la pregunta es en Argentina o en el Cono Sur, hay que ir de vuelta a lo nuclear, bueno, ahí se desprenden otras cosas. Hay proyectos. Bueno, Argentina se sabe que está atado de créditos chinos, obra china y demás, pero hay una intención de avanzar también con lo nuclear. El intercambio que comentás potencialmente con Uruguay es muy viable, lo mismo es con Chile, lo mismo es con Brasil, ¿sí? Yo creo que va a haber una salida por la vía de intercambio eléctrico. Argentina salió a cubrir a Chile el año pasado, cuando tuvo problemas para que arriben buques, por la dificultad de amarre, y se mandó, primero hay capacidad de interconexión para poder mandar energía eléctrica, y si no gas también. Con Brasil, si las condiciones de hidroglicidad mejoran, en las cuencas brasileras también se puede traer energía eléctrica. Digo, hay soluciones, espero, yo no estoy en todas las mesas de negociación, espero sinceramente, porque yo lo digo un poco en broma, un poco en serio, el tema del clima, espero que hayan salidas y búsquedas para salir de este laberinto, ¿no? Y creo que con la interconexión eléctrica se puede. La meteorología no es tan fácil. Yo acá en Argentina, cada vez que me junto con dos meteorólogos, tengo tres opiniones distintas. Sobre todo Argentina es muy grande, entonces a veces te pasa que la pegan en la región metropolitana y en la Patagonia hay un pico, una helada tremenda, y es la zona donde más se consume unitariamente, ¿no? Entonces, digo, no es tan fácil. No sé, no me resulta fácil a mí anticipar un poco las condiciones climáticas en Argentina. ¿Quién está? José Luis. José Luis, sí, José Luis. Hola, buenas tardes. No, mi pregunta es bastante breve, es si las perspectivas de escasez de gas en la Argentina para este invierno alcanzan al transporte, al gas que se usa para transporte, al GNS. Lamentablemente va a ser un sector afectado, seguramente por los cortes. De hecho, ya salió en varios lados que preocupa la escasez en lo que es el mercado de gas natural vehicular. Históricamente también es uno de los primeros en verse afectados. Así que mala noticia para ese sector. Gracias. De nada. Joaquín Ramírez, ahí está con la mano levantada. Hola, buenas Luciano, ¿qué tal? Hola, Joaquín. Bueno, muy buena la charla.
Mi pregunta era, más No para te vemos, solucionar, Joaquín. es que no tengo cámara. Pido Está bien. disculpas, pero no puedo prenderla. Más que nada para solucionar el problema a mediano plazo, el tema de almacenamiento de gas subterráneo en Argentina, que no está muy desarrollado, sobre todo para abastecer esos picos de demanda estacionales e independizar justamente la producción de la demanda. ¿Qué tiempo tardaría, digamos, en poner en marcha eso como una posible solución? Si esto se va a repetir en los próximos años, digamos, ¿no? Excelente pregunta, Joaquín. Joaquín, ¿alumno de la UNSAM, Salvador? O... Sí, soy alumno. Sí. Bien, Joaquín. Administrar la demanda es clave, gestionar la demanda es clave. Europa, así como está, hubiera estado mucho peor si no fuera por el storage. De hecho, la condición esta de precios que se sostiene alta es porque están rellenando el almacenamiento subterráneo que tuvieron que usar en forma inesperada porque faltó gas el año pasado. En Argentina tenemos 4 proyectos. Uno ya tiene más de 10 años y otros 3 proyectos que estuvieron cargándose en los últimos meses, ¿sí? Uno en el sur, uno como en el onshore, en el sur, en Santa Cruz, y 2 en la cuenca neuquina, ¿sí? Es CGC, YPF y Tecpetrol. Más allá de Diadema, que es el que les comentaba, que ya tiene más de una década de funcionamiento y que anda bastante prolijo y atiende concretamente las necesidades de demanda de esa distribuidora, de esa zona de distribución. Lamentablemente, como que siempre la solución de storage es una solución que originalmente fue pensado para que esté ubicado cerca de los puntos de los nodos de demanda, ¿no? Por eso tardamos tantos años acá en avanzar con storage, porque cerca de los centros de consumo no hay yacimientos depletados para poder llevarlo a cabo. Concretamente en la provincia de Buenos Aires se buscó algunas cosas en la costa y no tuvimos suerte. Hay un manto de carbón que se quería aprovechar bueno, no se pudo. Y nos quedan estas opciones que son son diferentes al original, porque lo que hace es buscar poder reinyectar sobrantes de los periodos estivales, ¿sí? En algunos casos para asegurar exportaciones en firme, en otros casos para poder colocar ese gas sobrante en el mercado argentino si se pudiera, si no hay cuellos de botella en el transporte. Ahí se presenta otro problema, ¿no? Que ¿dónde funciona el storage? Cuando los determinantes de precios funcionan, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en invierno el gas es mucho más caro que en verano, para empezar a hablar, de forma tal que ese diferencial de precios se justifica la inversión de almacenar subterráneamente el gas entre estación y estación. En Argentina tenés otro agravante, más allá de que quizás no conforma el diferencial de precio, y es que tenés como una empresa que hace el auxilio de última instancia, que es Enarsa y ASA. Como sale siempre a comprar el gas y va vía subsidio, no hay necesidad, el mercado no puede aportar la solución, la aporta IASA. Entonces es un problema adicional, ¿no? Que no logramos dejar que funcione el mercado como tal, sabiendo que es un riesgo también, pero bueno, ahora hay 3 proyectos que podrían estar funcionando. Y no están funcionando porque no se justifica, ¿no? Su funcionamiento. Perfecto, clarísimo, Luciano. Muchas gracias. De nada. Bueno, Salva. Estuvo muy interesante. Muy buena la charla, Luciano, te agradecemos mucho y pido que abramos los micrófonos, así le damos un aplauso y le agradecemos una vez más a Luciano por la charla. Así que bueno. El agradecimiento es mío, muy interesante las preguntas, un placer. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Anden bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Un gusto. Chao, hasta luego. adiós. Chao.